Amén. Hemos leído, queridos hermanos, unos episodios según Mateo y según Marcos, porque cada uno cuenta una cosa que el otro no cuenta. Entonces tenemos la historia completa leyendo los dos. Y comenzamos, hermanos, con la lectura de Mateo, ¿verdad? Comenzamos con la lectura de Mateo, capítulo 14, versículo 34, donde dice que Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Y la lectura empieza así, dice: terminada la travesía. ¿Qué travesía habla aquí Mateo? ¿De qué travesía habla que había terminado? Jesús, queridos hermanos, está hablando de una travesía de varios días, por las cuales pasó unos días muy intensos, queridos hermanos, y podemos verlos esos días como lo cuenta en ambos evangelios, está contado, pero Marcos lo cuenta de una forma más dinámica. Esa travesía habla de la alimentación de los 5,000 primeros del endemoniado gadareno. Jesús venía, queridos hermanos, había estado en una tierra llamada Gadara, y de allí, queridos hermanos, el Señor hizo un milagro en aquella tierra. Había un hombre que estaba poseído de espíritus inmundos, estaba lleno de inmundicia, sucio, desnudo y hediondo excremento. Y aquel hombre era violento, queridos hermanos, y no había nadie que pudiera con él. Y Jesús fue para aquel lugar, y cuando él llegó, libertó a ese hombre. Y ese hombre, queridos hermanos, que no valía nada, que estaba perdido, que nadie daba nada por ese hombre, queridos hermanos, muy pronto después que Jesús lo libertó, estaba bañado, bien vestido, sentadito y en su juicio cabal. Bendito el santo nombre de Dios. Y queridos hermanos, cuando los hombres de aquel lugar se dieron cuenta que ese hombre estaba sano, pero que ellos habían perdido un hato de cochinos, porque los demonios fueron a parar en los cochinos, y los cochinos se fueron por un despeñadero. Y entonces aquellos hombres, viendo que habían perdido los cochinos, expulsaron a Jesús de aquel lugar. En vez de estar agradecidos porque aquel hombre estaba sano, estaba en su juicio cabal, le dieron más importancia a los cerdos que al alma de aquel hombre. Y amados hermanos, así es el mundo actual también. Es más importante, queridos hermanos, para el mundo actual es más importante los animales, los pájaros, los perros son más importantes que el ser humano, que el alma del ser humano. Vemos, por ejemplo, estaba leyendo, queridos hermanos, que los huevos de las águilas están protegidos por la ley. No se puede, queridos hermanos, partir el huevo de un águila, porque es por la protección de los animales silvestres. Pero no se puede partir el huevo de un águila, pero sí se puede, queridos hermanos, y se promociona que un niño en un vientre, eso sí se puede abortar, eso sí se puede, porque el águila es más importante que el alma del ser humano. Así piensa, queridos hermanos, este mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero el pueblo de Dios, queridos hermanos, debe amar a los animales, debemos amar a los animales, queridos hermanos, no podemos ser crueles con los animales, pero el alma del ser humano vale más que un hato de cualquier animal, queridos hermanos. No seamos como las personas del mundo que le dan más valor, queridos hermanos, a las cosas que tienen menos valor, y que llaman bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Y Jesús, queridos hermanos, había sido expulsado de aquel lugar. Había sido, queridos hermanos, echado. Las personas se molestaron con él, queridos hermanos, y lo echaron de aquel lugar. Entonces fue una travesía difícil. Después que fue echado Jesús de aquel lugar, cuenta Marcos en el mismo capítulo 5, queridos hermanos, que iba de camino y lo abordó un hombre desesperado porque su hija estaba gravemente enferma. Y en aquel momento, cuando Jesús iba caminando, se llamaba Jairo aquel hombre, caminando para casa de Jairo, lo interrumpe, queridos hermanos, sintió como un corrientazo, y él se detuvo y dijo que alguien lo había tocado. Y amados hermanos, entonces salió una mujer, queridos hermanos, llorando, se postró a sus pies y le dijo que era ella que lo había tocado, que ella tenía 12 años enferma, que había gastado todo su dinero en médico, nadie la había podido ayudar, pero ella tenía fe que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús iba a ser sana. Ella no quería, queridos hermanos, interrumpir al Señor. Ella pensaba que no tenía
méritos para parar al Señor, hablar con Él, porque ella era considerada inmunda por Israel. El pueblo de Israel consideraba inmunda a las mujeres cuando tenían flujo menstrual. Y esta mujer tenía 12 años con un derrame, queridos hermanos, de manera que ella era despreciada, no podía hablar, no podía interrumpir a Jesús. Y por eso ella fue como escondida y tocó el manto de Jesús, porque ella pensaba que no era digna de hablar con Él, queridos hermanos. Pero el Señor, queridos hermanos, la abordó, queridos hermanos, habló con ella y le dijo: tú solamente no eres sana, tú eres salva también. Y aquella mujer no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino la salvación también. Amados hermanos, es importante la sanidad del cuerpo. Con un cuerpo enfermo no podemos servir muy bien al Señor, no podemos hacer muchas cosas, pero no solamente importante la sanidad, la salvación del alma es incluso más importante que la sanidad, porque este cuerpo sano un día se va a deteriorar, se va a enfermar, se va a depreciar, queridos hermanos, y va a terminar, queridos hermanos, se va a descomponer. Pero el alma, queridos hermanos, el alma no muere. Cuando tú termines tus actividades en esta tierra, tu alma pasará a la presencia del Dios vivo, si tú de verdad aceptaste a Jesús en el corazón. Entonces esta mujer, queridos hermanos, que había sido humilde, que se acercó por debajito para tocar a Jesús, recibió la sanidad y la salvación, queridos hermanos. Después fue para casa de Jairo y resulta que la hija de Jairo había muerto, había un alboroto allí, se burlaron de él, resucitó a la hija de Jairo, queridos hermanos, y todo esto era en cuestión de poco, 2-3 días, queridos hermanos. Después fue para Nazaret Jesús en esta travesía, y en Nazaret, bendito el santo nombre de Dios, donde se crió Jesús. Se crió en Nazaret, allí creció, fue niño y creció. Allí en Nazaret, cuenta aquí Marcos en el capítulo 6, cuenta que en Nazaret se burlaban de él, no creían en él y le decían: ¿qué habla este hombre? Nosotros lo conocemos a él es un simple carpintero. Yo no sé qué está diciendo allí, de dónde viene esa sabiduría. Nosotros conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, yo no sé qué habla este hombre. Y cuenta, queridos hermanos, la historia aquí en Marcos, que Jesús allí él quería hacer muchas obras, pero no las hizo, no pudo hacer muchas obras porque nadie creía en él, salvo unos pocos enfermos que sanó. Y entonces en su propia tierra, queridos hermanos, Jesús fue despreciado, Jesús fue burlado, queridos hermanos, y no creían en él. Entonces, querida hermana, querido hermano, no creas que es solamente contigo, que a veces tu propia familia, los que están cerca de ti, no escuchan tu palabra, no oyen, queridos hermanos, lo que tú das para ellos, queridos hermanos. Jesús también le pasó. Los propios hermanos de Jesús no creían en él cuando él estaba vivo, ellos creyeron después que él resucitó. Pero, amados hermanos, así pasa muchas veces con nosotros. Mi padre no me oye a mí, queridos hermanos, pero va otro a predicarle y él presta atención. Entonces, queridos hermanos, no te eches la culpa, no te culpes que es por ti, queridos hermanos. El Señor tiene un momento para cada cosa. Y, amados hermanos, después de haber sido despreciado en Nazaret, de haber resucitado a esta niña, la hija de Jairo, de haber sido expulsado de aquel lugar, recibe la noticia en aquellos días de que Juan el Bautista, el hombre que lo había bautizado, queridos hermanos, que también era su primo segundo, había muerto. Y esto fue un dolor para Jesús. El luto, queridos hermanos, desgasta emocionalmente. Jesús, queridos hermanos, era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre, y recibió la noticia de la muerte de Juan Bautista. Luego alimentó a 5,000 personas con 5 panes en el desierto. Por cierto, queridos hermanos, aquí en el capítulo 6 cuenta que Jesús hizo este milagro, 5 panes para 5,000 personas. Pero después, más adelante, queridos hermanos, en el capítulo 8, cuenta que alimentó solamente a 4,000. En el capítulo 6 alimentó a 5,000 y después alimentó a 4,000. Y así, queridos hermanos, esto no significa que Jesús estaba bajando en su poder, que ya no tenía suficiente poder, que ahora era menos, porque Dios hace como quiere en su espíritu. Así, queridos hermanos, Dios puede usarte a ti para bautizar con fuego a muchas personas, y después te usa sencillamente, queridos hermanos. Dios puede usarte a ti para convertir a 100 personas, y después te puede usar para convertir solamente a uno. Y eso no significa que Dios ya no te quiera, que el Espíritu Santo ya no está contigo, que Dios se está apartando de ti, sino que Dios hace como quiere, queridos hermanos. Y todas
las cosas tienen su tiempo. Entonces no es bueno que te pongas aquella presión, que si el año pasado hiciste, hablaste, convertiste a tantas personas, este año tiene que ser más. El Señor te usa como Él quiera según su santo poder. Tú solamente déjate usar por Dios, deja que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti y que sea Él, ya sea usándote para multitudes o usándote para pocas personas también. Y amados hermanos, después de toda esta travesía, Jesús embarcó a sus discípulos en una barca para pasar al otro lado. Ellos iban para Betsaida, pero se levantó en el camino, se levantó una gran tormenta. Y ellos que iban para Betsaida en el barco, en medio del mar, parecía que se iban a ahogar. Aquello era terrible. Jesús no estaba con ellos. Jesús se había quedado orando toda la noche en el monte. Y si Jesús, queridos hermanos, que era Dios con nosotros, se quedó orando toda la noche, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros, queridos hermanos? Es recomendable, yo recomiendo sobre todo a los hombres, levántense a orar de madrugada, aparten unos minutos allí, doblen sus rodillas, oren al cielo. Las mujeres también, queridos hermanos, pero la responsabilidad, el sacerdote de la casa es el hombre, y por eso debe esforzarse, queridos hermanos. Las mujeres necesitan más descanso, pero nosotros podemos esforzarnos, levantarnos de noche a buscar de Dios. Busca de Dios de madrugada y el Señor te dará nuevas revelaciones, dice el Señor en su palabra. Jesús pasó la noche orando y fue de madrugada a encontrarse con sus discípulos que estaban en medio del mar. Casi se hundía, las horas altas, era una tormenta en medio del mar, y llegó caminando sobre las aguas, queridos hermanos, apaciguó las aguas, pero era tan grande la tormenta que en vez de llegar a Betsaida como ellos lo tenían planificado, así como hemos leído, llegaron fue a Genesaret, y es donde comienza la lectura que hemos hecho en el día de hoy. Dice: terminada toda esta travesía, que lo corrieron, que echó fuera demonios, que hizo una resucitación, que hubo una tormenta en el mar, terminada toda esta travesía, el barco llegó a la orilla de Genesaret. Ellos querían ir para Betsaida, pero el barco llegó a Genesaret. Amados hermanos, no siempre vamos a llegar a donde queremos llegar. A veces el Señor cambia nuestro rumbo en medio del camino, así como lo hizo con los discípulos. Ellos iban para Betsaida, ellos pensaban llegar a aquel lugar, tenían planes para Betsaida, pero llegaron fue a Genesaret. Y así hace muchas veces el Señor contigo y conmigo. Tú tienes un plan, quieres llegar a algún lugar, quieres hacer alguna cosa, pero Dios te lleva a otro puerto que tú no pensabas. Cuando esto suceda de parte de Dios, no te atormentes, no pienses que estás perdiendo el tiempo. Si estás en Genesaret, fue porque el Espíritu Santo te trajo a Genesaret, así como lo hizo con estos discípulos. Y en Genesaret ellos no iban a perder tiempo. El Señor te dice: aunque no estás donde tú planeabas estar, aunque no estás a donde tú te embarcaste, aquí en Genesaret, a donde Dios te trajo, Él te va a prosperar, Él te va a ayudar, Él va a hacer obra contigo, Él te va a hacer crecer en la gracia de Jesucristo. Así que no estás en Betsaida donde pensaba, pero alégrate en el lugar a donde Dios te ha traído, porque Dios tiene un plan grande y poderoso contigo y con tu familia también. Queridos hermanos, el Señor, dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Los pensamientos del hombre son uno, pero dice la palabra del Señor que como son más altos que los cielos, que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Queridos hermanos, yo cuando era joven, queridos hermanos, que iba a estudiar en la universidad, yo jamás pensé ser abogado, queridos hermanos, nunca pensé ser abogado. Y mi mamá incluso me decía que estudiara derecho, pero no estaba en mi pensamiento. Ahora, queridos hermanos, estoy a pocos años sí de graduarme como abogado, porque el Señor tenía otro plan para mí. Yo no me lo imaginaba, yo no lo sabía, pero el Señor tenía otro plan para mí. Jamás pensé yo, queridos hermanos, cuando yo era joven, cuando estaba en bachillerato, me gustaban los idiomas, pero yo no pensaba, nunca se me pasó por la mente vivir de los idiomas, pero el Señor tenía planeado para mí una profesión para vivir de los idiomas, y de esto el Señor me ha bendecido grandemente. Queridos hermanos, a mí siempre me gustó la ciudad de Caracas, yo siempre quise vivir en Caracas, queridos hermanos, pero el Señor me tiene aquí en Guatire, y aquí en Guatire yo doy gloria a Dios, yo trabajo para el Señor, y yo, queridos hermanos, sirvo al Señor aquí con
alegría porque Él me llamó aquí. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Él sabe todas las cosas, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Así que si alguno, bendito el santo nombre de Dios, recuerdo el testimonio del hermano Osvaldo. Hace poco, queridos hermanos, él cuenta que él quería trabajar, quería vivir haciendo y vendiendo patacones, y lo hizo y le iba bien, pero Dios tenía un plan más grande para él, y lo llamaron de 2 empresas internacionales para que trabajara. Él no se imaginó, que pero Dios tenía preparado algo para él más grande de lo que él pensaba. Y no es que vender patacones sea malo, pero el Señor tenía otro plan para él, para que trabajara con su intelecto. Así, querida hermana, querido hermano, tú tienes un plan, pero el Señor te dice por esta palabra: yo tengo un plan más grande y más maravilloso para ti. Alégrate con los planes de Dios. Tú ahora no lo entiendes, no sabes por qué estás en Genezaret, pero aquí en Genezaret el Señor te va a bendecir y te va a hacer crecer. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, aquí en Genezaret cuenta la palabra de Dios, a donde hemos leído aquí leímos en Mateo, queridos hermanos, que en esa ciudad, dice aquí, en donde hemos leído en el capítulo 15, Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Dice: entonces le llevaron a todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto. Ellos habían oído que Jesús, queridos hermanos, había sanado milagrosamente a una mujer porque tocó el borde de su manto. Ella fue sana. Y entonces todo el mundo ahora quería en Genezaret, que no era una ciudad, sino era una zona fértil, llegaron enfermos de todas partes para tocar el manto del Señor. Y dice aquí que todos los que tocaban el manto de Jesús quedaban sanos. Amados hermanos, entonces esta gente estaba allí, queridos hermanos, utilizando al Señor, no como aquella mujer del flujo de sangre, que ella se llegó por debajito, humildemente, en secreto, sin hacer bulla, y lo tocó secretamente, queridos hermanos, porque ella se sentía inmunda, porque no se sentía digna, porque el pueblo la acusaba. Las mujeres que tenían esta enfermedad eran acusadas, eran discriminadas. Ellos no, ellos simplemente querían tocar el borde del manto de Jesús para ser sanos, sin tener una relación con Él, sin hablar con Jesús, sin preguntarle, sin pedirle consejo. No querían mejorar su vida, no querían ser transformados, no querían que algo ocurriera con su familia. Lo único que querían era usar a Jesús como si fuera un amuleto, tocar a Jesús el manto y listo, ya soy sano y ya yo me voy y ya no me importa. Y así muchas veces, queridos hermanos, el mundo quiere usar a Jesús también, pero eso no es lo que quiere el Señor para nosotros, para sus hijos, para los que le hemos aceptado como el Salvador. El Señor quiere no solamente que tú seas sano, el Señor quiere que tú seas salvo. El Señor quiere que tú tengas una relación con Él, que seas amigo de Él, que te arrodilles antes de acostarte y pongas tu día, des gracias a Dios por el día, pongas tu sueño en manos del Señor, tengas una conversación con Él, le digas: Señor, perdóname porque en este día me equivoqué en esto, te fallé en esto, Señor, ayúdame a ser mejor persona, conviérteme más, dame más santidad. El Señor no quiere que tú seas como la gente de Genezaret, que lo que quería era tocarlo y ya ser sano y ya no tengo más nada que ver. Como los 10 leprosos, aquellos que cuenta la palabra, el Señor sanó a 10 leprosos, 9 fueron sanos y se fueron tranquilos y se olvidaron de Jesús, pero uno regresó a los pies de Cristo a alabar el nombre de Dios. Y bienaventurado tú, porque el Señor te ha dado sanidad, el Señor te ha dado salvación, el Señor ha hecho obras en tu vida, pero tú no te concentraste en la bendición y te olvidaste de aquel que te bendijo. Tú estás aquí alabando al Señor a los pies de aquel que se llama Jesucristo. Él se ha agradado de ti, porque tú no eres como la gente de Genezaret, queridos hermanos. Hace tiempo, queridos hermanos, cuando yo era niño, vi un programa que creo que se llamaba, uno de los primeros programas en televisión cristianos que había antes de Enlace, creo que se llamaba 0700 Club 700 o algo así, era un programa cristiano. Y amados hermanos, el pastor que dirigía el programa, recuerdo que él tenía una Biblia y dijo: la Biblia es milagrosa, y dijo: es bueno hacer arrebatamientos de Biblia, algo así. Entonces tocaba a la gente con la Biblia y
él decía que cuando tocaba a la gente con la Biblia, la gente era sana. Amados hermanos, esto no es un amuleto, esto no es para que tú lo toques y ya fuiste sano, esto es para leerlo. Queridos hermanos, lee esto y serás sabio, practica esto y serás santo, créelo y serás salvo. Esto no es un amuleto, esta es la palabra de Dios, queridos hermanos. No es un amuleto allí que tienes allí, que solamente tocándolo, viéndolo, ya pasó todo como quería la gente de Genesaret. Esto es para leerlo y ser sabio, para practicarlo y ser santo, y para creerlo y ser salvo. Y amados hermanos, después de aquella jornada tan estresante, queridos hermanos, toda esta gente que lo quería tocar, que tocaba su manto, toda esta gente que alimentó y todas estas cosas que pasaron. Entonces, queridos hermanos, Jesús ya estaba cansado, físicamente estaba agotado, había tenido unos días muy estresantes, queridos hermanos, y allí comenzamos entonces la lectura en la fe de la mujer sirofenicia, donde hemos leído en el capítulo 7 de Marcos, y dice que de allí, de Genesaret, Jesús se fue para Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, queridos hermanos, eran dos ciudades gemelas, como decir Guarenas y Guatire, pero no eran ciudades israelitas, sino que eran ciudades fenicias, eran ciudades, queridos hermanos, donde no se adoraba al Dios verdadero, eran ciudades que eran idólatras, eran ciudades que eran enemigas históricas del pueblo de Israel. Queridos hermanos, no querían nada con Israel, porque allí habitaban los cananeos. Los cananeos eran el pueblo que habitaban en Canaán, en todo lo que es Israel, antes de que Josué conquistara a Jerusalén. Entonces los cananeos, queridos hermanos, no tenían buenas relaciones con Jesús, pero Jesús quería un poquito de privacidad, queridos hermanos. Por eso fue para Tiro y para Sidón. Fueron muy pocas las veces que Jesús salió del territorio de Israel, y esta fue una de esas veces. Jesús entonces se fue de allí de Genesaret a Tiro y a Sidón porque estaba cansado, quería privacidad. Y dice aquí que llegó a una casa, dice en Marcos, que hemos leído en el capítulo 7, llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera. A veces, queridos hermanos, necesitamos privacidad. A veces necesitamos, queridos hermanos, un poco de soledad. A veces necesitamos intimidad con la familia, especialmente los que trabajamos con gente, queridos hermanos, que tenemos relaciones con muchas personas. A veces necesitamos un poco de descanso. Jesús lo necesitó. Él trató de que nadie supiera que estaba allí porque estaba cansado, queridos hermanos, porque Jesús era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Hay personas que creen que como era Jesús, el Hijo de Dios, Él no se cansaba, no iba al baño, no tomaba agua. No, pero Él era humano, Él era verdadero hombre también, y quería descansar, amados hermanos. Por eso se fue para allá en privacidad. Y si Jesús, que es el Hijo de Dios, necesitaba descanso, cuanto más tú y yo necesitamos descansar también, necesitamos reposar también, necesitamos un poco de privacidad, queridos hermanos. Dice la Biblia en Génesis que Dios hizo al mundo en 6 días, pero el séptimo día descansó. Y el Señor le dice a alguno aquí: es necesario que descanses, que pares el ajetreo, tanto trabajo, tanto atender cosas. El Señor quiere usarse de ti, pero para eso es necesario que tú también descanses, que te tomes unos días, que te vayas de vacaciones, que agarres un fin de semana con tu esposa, con tus hijos, que salgas un momento, que te distraiga. El Señor quiere lo mejor para ti, y es necesario que tú también tomes un descanso, dice el Señor a algunos, para que puedas renovar tu fuerza, porque eres un ser humano, y puedas hacer la obra como el Señor te manda hacerla, con excelencia. Y dice aquí la palabra, queridos hermanos, que aquella mujer, el Señor se escondió en aquella casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, dice la palabra, no pudo esconderse, porque tan pronto una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo lo supo, fue a buscarlo allá, aquella casa. Queridos hermanos, igual dice a donde hemos leído en el capítulo anterior, apenas él llegó a Genesaret, todo el mundo se enteró, lo reconoció, se enteró que él estaba allí y comenzó a buscarlo. Amados hermanos, él no se hizo publicidad cuando llegó, él llegó en secreto, pero la fama que lo rodeaba, queridos hermanos, hizo que lo siguieran y que vieran que él estaba allí. Amados hermanos, especialmente los jóvenes, los niños, que muchas veces quieren
buscan fama, ven como gente famosa, todos lo quieren, todos lo siguen y quieren ser famosos también, queridos hermanos. Y el enemigo pone en su mente, en su corazón, hacer lo que hacen otras personas para ser virales en las redes sociales, para que te sigan, para que te busquen. Amado hermano, el joven que estás aquí, el Señor te dice: no busques la fama, no procures ser famoso. Lo que tienes que hacer si quieres ser reconocido es hacer las cosas con excelencia. Haz lo que tengas que hacer con excelencia. Si es estudiar, estudia con excelencia. Si es barrer las calles, barre con excelencia. Si es cocinar, cocina con excelencia. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Cristo. Y amados hermanos, Jesús hacía las cosas con excelencia y por eso su fama se extendió por toda la tierra. Haz las cosas con excelencia y la gente te va a reconocer, sea que sea lo que hagas. Si eres carpintero, haz el trabajo de carpintería con excelencia y van a hablar de ti. En el medio van a hablar de ti. Allá en tal lugar vive un buen carpintero, hace un excelente trabajo, es un hombre de Dios. Si lo tuyo es ser mecánico de automóviles, repara los carros con excelencia, estudia, escudriña, busca, asesórate y van a hablar de ti. La fama, la buena fama te va a perseguir, pero no porque tú busques la fama, porque haces las cosas bien, con excelencia. La gente va a hablar de ti, la gente te va a recomendar. Amados hermanos, hace unos años, unos 10 años, yo estaba haciendo una campaña en las redes sociales sobre el autismo y, amados hermanos, yo hacía aquella campaña con pasión, la hacía con amor. Amados hermanos, si yo no busqué más nada sino hacer las cosas bien. Queridos hermanos, mire, me contactaron artistas, gente de televisión, entrevistadores, me entrevistaron en todos los canales de televisión, me llamaron para la radio, me mandaron para acá, me mandaron para allá, y yo lo que estaba haciendo era haciendo las cosas con excelencia, con amor. Haz las cosas con amor y van a dar buenos frutos. Ahora, queridos hermanos, yo desde el año 2020 estoy trabajando aquí en Guarena Guatire como traductor, intérprete público, y no lo hacía antes, lo hacía en Caracas. Aquí, queridos hermanos, estoy haciendo las cosas bien, con excelencia, como para Cristo, y pueden preguntar por mí y la gloria sea para Dios en los registros, en la notaría, y les van a dar buena referencia de mí, van a nombrarme, van a hablar de mí, van a referirme porque hago las cosas con excelencia. Niños, jóvenes, no busquen la fama, busca hacer todo lo que tengas que hacer con excelencia para Cristo y la buena fama te va a seguir y te van a recomendar. Y queridos hermanos, Jesús estaba allí en aquella casa y, amados hermanos, cuenta el Evangelio, cuenta Mateo, queridos hermanos, por eso hemos leído Mateo, que aquella mujer, cuando se enteró que Jesús estaba allí, fue para aquella casa, amados hermanos, pero no fue fácil para aquella mujer ir para aquella casa, porque una razón es que era mujer. Las mujeres no tenían fácil hablar con los hombres en público, aquellos eran sociedades machistas, y aquella mujer no debía hablar con Jesús en público, tenía que pedir una cita, hacer algunas cosas, no era tan fácil, queridos hermanos, pero ella dijo: yo voy a hablar con Jesús porque tengo una necesidad muy grande, no me importan las leyes, no me importan lo que digan de mí, yo voy a hablar con Jesús. Otra dificultad que tenía, que era sirofenicia, cananea, queridos hermanos. Los judíos y los cananeos tampoco tenían muchas relaciones, pero a ella no le importó ser judía, ser cananea, ser mujer. Ella fue a donde estaba Jesús. Y, queridos hermanos, de verdad que tú tienes muchas dificultades para venir a la iglesia, tienes cosas que te traban, pero tú te has esforzado y estás aquí delante del Señor. El Señor te dice: no estás perdiendo el tiempo, varón de Dios, no estás perdiendo el tiempo, mujer de Dios. Aquí tú vas a encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquella mujer, cuando vio a Jesús, queridos hermanos, dice aquí en Mateo, ella decía a gritos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no estaba trabajando, no estaba atendiendo al público, él quería descansar, pero aquella mujer no le importó, importunó a Jesús. A veces tenemos que importunar al cielo, ¿saben? Aunque no sea el momento. Ora a Dios, clama a Dios, búscale en oración, pon tu petición delante del Señor y vas a ser atendido, vas a ser atendido. Aquella mujer, queridos hermanos, comenzó a clamar en voz fuerte porque Jesús estaba ya retirado en privado y ella decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amados hermanos,
Fíjense que ella no hizo como hicieron los de Israel, los de Gadara, queridos hermanos, y los de Genezaret. Los de Genezaret no le hablaron, no le suplicaron, no le pidieron nada, tan solamente lo tocaron como si fuera un talismán y listo. Aquella mujer clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y este Señor que usa esta mujer no es el Señor Julio, Señor Manuel, Señor Osvaldo, no es ese Señor. Es un Señor que en inglés es Lord, que es un Señor que se utiliza para excelencia, para la realeza, para Dios, Lord. Ella decía en inglés: Lord, Son of David, have mercy on me. Lord, no Mister. Mister es Señor, Señor Isaac, Señor David, ese es Mister. Pero ella decía Lord, Señor, que en español no existe esta palabra, en español utilizamos Señor igual, pero el Señor que yo usaba es Señor de señores, Rey de reyes, Señor, Hijo de David. Hijo de David, queridos hermanos, era un título mesiánico que se utilizaba solamente para el Hijo de Dios. Entonces esta mujer no solamente clamaba misericordia, no solamente ponía, queridos hermanos, rogaba: ten misericordia de mí, sino que lo adoraba. Le dijo: Señor, Rey de reyes, Dios de dioses, Hijo de David, Mesías. Su clamor se convirtió también en adoración. Bienaventurado tu hermano, bienaventurado tu hermana, que no solamente pides a Dios, que cuando vas de rodillas no solamente dame esto, dame aquello, sino que es para adorarle, para darle gracia, como esta mujer. Hijo de David, Señor, te honramos, te alabamos, te bendecimos. El Señor, queridos hermanos, fue alabado por esta mujer. En Israel, en su propio pueblo, no lo alabaron, no le dijeron Señor, no lo honraron, no se postraron, tan solamente tocaron su manto y ya, como si fuera algo mágico. Pero esta mujer, que era sirofenicia, que no tenía las leyes de Israel, esta mujer honró al Señor. A veces, queridos hermanos, allá afuera en el mundo, las personas que no tienen las enseñanzas cristianas, que no vienen a la iglesia, que no son cristianos, a veces ellos tienen más fe que nosotros, ¿saben? Hay gente allá afuera que tiene fe que el Señor los va a ayudar, que tiene fe en que sus hijos van a ser sanos, que tienen fe en que su esposo va a cambiar. Hay gente que allá afuera tiene fe, cree que va a conseguir ese trabajo, que las cosas van a salir bien, que el problema se va a solucionar. Pero a veces la gente de Dios, a veces el pueblo de Dios, a veces los que venimos a la iglesia, a veces no creemos. A veces, queridos hermanos, estamos aquí dentro de la iglesia y no creemos, queridos hermanos, creemos que no vamos a ser sanos, que nuestros hijos no van a cambiar, que Dios no va a hacer la obra. Amados hermanos, el Señor no quiere eso. No basta con venir a la iglesia, es necesario tener la fe de la mujer cananea. Esta mujer sabía que Dios la podía ayudar, que Jesús la podía ayudar. Entonces, queridos hermanos, no vamos a ser como los cristianos, que es como que tuvieran una nube negra arriba. Tú crees que Dios va a ser contigo, tú crees que Dios va a responder tu oración, tú crees que Dios va a solucionar ese problema, tú crees que Dios va a sanar como creyó esta mujer, y vas a recibir el milagro de Dios. Porque si la gente de allá afuera cree, cuánto más tenemos que creer nosotros, que tenemos al Hijo de Dios y Rey de reyes. Y amados hermanos, esta mujer, cuando clamaba al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí, pasó por una prueba difícil, porque Jesús, cuenta aquí Mateo en el versículo 23, no le respondió palabra. Aquella mujer clamaba, lloraba, suplicaba: ten misericordia de mí. Y Jesús, queridos hermanos, calladito, la dejó en azul, la escuchó, no dijo nada. Y aquella mujer, ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hubiera hecho yo? La bloqueo, lo bloqueo. No me responde, no lo molesto más, no lo llamo más. Yo hubiera hecho así, pero aquella mujer no. Aquella mujer, Jesús no le dijo palabra y ella se postró a sus pies y dijo: Señor, socórreme, mi hija está enferma, tiene un demonio, ayúdame, Señor. Y queridos hermanos, entonces Jesús se dirigió ni siquiera a ella directamente, habló con los discípulos para que ella oyera y le dijo: yo vine fue a las ovejas de Israel. Ella es sirofenicia. Yo vine enviado a Israel, le dijo. Y esa mujer, cuando oyó que Jesús no había venido para gente como ella, ¿sabe qué hizo? Le dijo: Señor, ayúdame, mi hija está enferma, de rodillas allí, ayúdame, Señor, socórreme, Señor. Y los discípulos, queridos hermanos, dijeron: pero dile que se vaya, no se atormenta con tantos gritos. Y así somos nosotros a veces, queridos hermanos.
A veces nosotros somos como los discípulos en esta oportunidad. En lugar de decirle, igual pasó, queridos hermanos, con el ciego, no recuerdo el nombre ahorita, había un ciego, queridos hermanos, que clamaba y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, los discípulos le decían: cállate, deja la bulla, el Señor está ocupado, está haciendo otra cosa, este no es el momento. Y él clamaba más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, queridos hermanos, lo desanimaba. A veces nosotros somos así, desanimamos a los hermanos. A veces algún hermano está en necesidad, está desalentado, y nosotros lo desanimamos más. No debemos ser así. Debemos darle ánimo a nuestros hermanos. Y queridos hermanos, aquella mujer vio la cara larga de los discípulos, vio al Señor Jesús en silencio, porque a veces así ha pasado contigo también. Aquí hay alguien que ha orado, ha clamado, pero hay silencio, no hay respuesta. El cielo parece de plomo, bendito el santo nombre de Dios, y tú has pedido por una causa, como pedí esta mujer, pero solamente se oye silencio. Dios no responde, bendito el santo nombre de Dios. Pero aquella mujer, cuando Jesús no respondió, ella siguió clamando. Y aquí hay alguno que ha clamado a Dios, no ha escuchado respuesta, y ha seguido clamando, ha seguido pidiendo, bendito el santo nombre de Dios. El Señor tiene una sorpresa para ti. Te dice por esta palabra: no te rindas, sigue clamando, sigue orando, sigue buscando de Dios. Aunque el cielo parezca de plomo, aunque no haya respuesta, no te canses, mujer de Dios, porque el Señor también cuenta una parábola, queridos hermanos, con que una mujer iba para donde un juez que era un hombre malo, un juez que no tenía a Dios, un juez que no tenía a los hombres, y aquella mujer iba todos los días y le decía: al Señor juez, hazme justicia, y el juez no le hacía caso. Iba otro día: hazme justicia, el juez no le hacía caso. Iba otro día, hasta que este juez, harto, le dijo a su gente, a sus alguaciles: atiendan a esa mujer, atiendan, ya no la soporto más. Y dice Jesús: si este juez injusto atendió a esta mujer, cuanto más tu Padre Celestial, que es justo y es bueno, te va a atender a ti también. Entonces el silencio de Jesús, queridos hermanos, no es desprecio. El silencio de Dios no es desprecio, es una prueba para ver si tu fe depende de lo que tú ves, de una respuesta inmediata, o si tu fe depende de que tú confías en que Dios es bueno, en que tú confías de que aunque el cielo parece cerrado, Él es bueno y va a atender tu causa. Y amados hermanos, esta mujer, queridos hermanos, después que los discípulos dijeron que la despidiera, y que él dijo que no fue enviado sino para las ovejas de Israel. Queridos hermanos, él dijo así porque el Señor fue enviado primeramente a Israel, por eso nació allá, para su pueblo, pero su pueblo lo despreció, lo persiguió, lo humilló, lo crucificó. Pero dice en Juan capítulo 1: pero a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No vino primeramente a nosotros, pero si tú abriste tu corazón, el Señor es contigo ahora. Ahora, queridos hermanos, no hay judío, no como hablábamos en las enseñanzas, no hay que ser judío, no hay que guardar las leyes judías, no hay griego, no hay gentiles y judíos. Ahora hay un solo pueblo salvado por Jesucristo, que es la iglesia del Señor. Entonces, queridos hermanos, aquella mujer, bendito el santo nombre de Dios, se postró y le dijo: Señor, socórreme. Y entonces el Señor, después del silencio, después que le dijo que él venía era para Israel, dijo a ella directamente, queridos hermanos, que le pedía socorro. Le dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y aquella mujer, con esa respuesta tan dura, amados hermanos, cualquiera, casi cualquiera le hubiera dicho: pero ¿quién se ha creído este? El extranjero es él, yo estoy en mi propia tierra, ¿cómo me va a decir perrilla? Pero esa mujer no exigió, no dijo: estos son mis derechos, este es mi país, yo no soy ninguna perrilla. Esa mujer se humilló más, bendito el santo nombre de Dios. Por eso está escrito: el que se humilla, Dios lo exalta. Por eso, queridos hermanos, hemos enseñado varias veces en esta iglesia, nosotros cuando nos dirigimos a Dios, no vamos allí con ínfula: yo tengo derecho, porque yo
los derechos humanos, o qué sé yo soy hijo de fulanita, yo tengo derecho. No, amados hermanos, no tienes ningún derecho. Todo lo que tú tienes es porque Dios es bueno. Y esta mujer no dijo allí, yo soy, este es mi país, esta es mi nacionalidad. Aquella mujer se humilló más y dijo, sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, queriendo decir, no soy digna, no es para mí, pero una migajita que me dé va a servir para que mi hija sea sana, para que mi hija sea libertada. Bendito el santo nombre de Dios. Y asimismo, queridos hermanos, mujer de Dios que está aquí, que has pensado, yo no soy digna, yo soy como esta mujer, yo soy extranjera, las bendiciones de Dios son para los buenos, para los que son fieles. Yo he sido infiel, yo no merezco, bendito el santo nombre de Dios, pero tú dices, a pesar de que no merezco, a pesar de que no es para mí, yo voy a buscar de Dios, yo voy a ir a la iglesia, porque una migajita que el Señor me dé, una migajita que caiga del cielo, va a ser suficiente para sanar mi vida, va a ser suficiente para sanar a mis hijos, va a ser suficiente para sanarme. Una migajita que caiga del cielo va a ser suficiente para mí. Y queridos hermanos, cuando el Señor oyó la respuesta de esta mujer, Él dijo, mujer, grande es tu fe. Miren la fe de esta mujer. Allá en Israel no he conseguido una fe igual. Allá en Israel no he conseguido una mujer tan humilde. Allá en Israel no he conseguido esto, pero esta mujer que no merecía nada, que dice que no merecía nada, está aquí porque ella me ama, porque ella ve, porque ella cree que yo soy bueno. Y el Señor te dice, tú que pensabas que no merecía, que no tenía, el Señor te dice en esta mañana, yo me he agradado de tu fe, yo me he agradado de tu oración, yo me he agradado de tu insistencia. Y el Señor le dice a alguno aquí, hágase contigo lo que quiera, lo que estás pidiendo, lo que estás clamando, el Señor concede para ti. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Amada hermana, amado hermano que estás aquí, cuando llegues a aquel lugar, ya el demonio habrá salido de tu hija, ya aquella libertación la habrás recibido, porque tú has sido fiel, tú has dicho, no merezco nada, porque nosotros, queridos hermanos, el pueblo judío, nosotros mismos no merecíamos nada, queridos hermanos, porque somos pecadores. Pero el Señor, como esta mujer la atendió sin que se lo mereciera, ella no le correspondía, así como a David no le correspondía ser rey, pero Dios puso la corona en su cabeza. Y el Señor te dice, es verdad, no te lo merecía. Yo, queridos hermanos, yo no merezco ser pastor, Dios lo sabe, mi esposa lo sabe, pero el Señor es bueno, y es bueno conmigo, es bueno contigo también. Así que cree en el Señor te va a dar lo que estás pidiendo, no por lo que mereces, porque Él se ha agradado de ti, porque grande es tu fe, porque has sido humilde y has sido insistente pidiendo al Señor. Y asimismo, queridos hermanos, tampoco nos merecemos la vida eterna, no nos merecemos el perdón de nuestros pecados, pero así como el Señor otorgó la petición a esta mujer, a ti también te otorga el perdón de tus pecados, y un día, cuando termine tu labor en esta tierra, la vida eterna también. Dios sea alabado.